En nuestra era moderna de gratificación instantánea y la búsqueda implacable del éxito, el concepto de ocio se ha convertido en una reliquia descuidada del pasado. Sin embargo, a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos y romanos, hasta los pensadores del Renacimiento y más allá, el ocio fue considerado como un componente crucial de una vida bien vivida. Era un tiempo para la introspección, la creatividad y la conexión, un medio para cultivar el carácter y nutrir el alma. Durante el Renacimiento, el ocio alcanzó nuevas alturas, ya que eruditos, artistas y pensadores se reunían en salones y academias para intercambiar ideas, crear arte y explorar la complejidad de la experiencia humana. Fue una época de profundo fermento intelectual y cultural, alimentado por las actividades del ocio y la veneración por una vida contemplativa. En nuestro mundo contemporáneo, el ritmo de vida se ha acelerado a un grado sin precedentes. Nos encontramos atrapados en un ciclo perpetuo de ocupación, equilibrando constantemente el trabajo, las obligaciones familiares y los compromisos sociales. Participamos en una economía diseñada para extraer el máximo valor de cada individuo que forma parte de ella. Se presta poca atención a la calidad moral o espiritual de la persona, lo único que importa es extraer el máximo valor de ella hasta que ya no tenga más que ofrecer, momento en el que es reemplazada sin demora por otra. Trabajamos en nuestras labores cotidianas con más ardor y descuido del que es necesario para sostener nuestra vida, porque parece aún más necesario no detenerse a pensar. La prisa es universal porque todos huyen de sí mismos. En Estados Unidos, el espíritu industrial se convirtió en la fuerza dominante que moldeó su identidad nacional. En la década de 1880, Nietzsche reflexionó sobre cómo la búsqueda del oro y la prisa desenfrenada del trabajo se asemejaban a una especie de salvajismo en la sangre, similar al salvajismo de los indios. Esta persecución implacable de la eficacia, extraer el mayor valor de una empresa y superar a los demás, es lo que él llamó el vicio característico del Nuevo Mundo. Esta cacería salvaje de excelencia y éxito es indicativa de una pobreza espiritual generalizada en la población. Nuestras energías se consumen en la búsqueda de la riqueza, y queda poco para perseguir objetivos espirituales, cultivar el carácter y desarrollar virtudes para la vida. En la casa de la ganancia, la persona se ve obligada a consumir su intelecto hasta la extenuación, en constante disimulo, en competencia o en cálculo anticipado. Cuando nos tomamos un descanso de nuestras obligaciones, lo hacemos con cierta vergüenza o culpa, como si estuviéramos engañándonos o evadiendo nuestras responsabilidades, como dijo Nietzsche. El trabajo se gana cada vez más la buena conciencia de nuestro lado. Decimos que necesitamos recreación por nuestra salud, pero incluso eso tiene un tinte de vergüenza. Quizá hoy no podamos vivir una vida contemplativa sin cierto desprecio hacia nosotros mismos y con mala conciencia. Existía un viejo concepto latino, heredado en parte de la tradición griega, llamado otium. No se refería simplemente al descanso o a la inactividad, sino al tiempo libre de los asuntos públicos, dedicado a la reflexión, el estudio y la vida interior. Originalmente expresaba la idea de apartarse de los negocios cotidianos para entregarse a ocupaciones consideradas valiosas o enriquecedoras, como la conversación intelectual entre amigos, el arte o la filosofía. El estadista y filósofo romano Cicerón estableció una importante distinción entre el ocio y la pereza. Consideraba que el ocio brindaba el espacio necesario para que los individuos se dedicaran a ocupaciones que cultivaran su crecimiento y desarrollo moral. En su tratado sobre los deberes, alabó las virtudes del ocio como tiempo para la reflexión filosófica, la investigación intelectual y la búsqueda de la sabiduría, mientras que la pereza, en cambio, representaba para él una inactividad vacía, carente de propósito y enemiga de la virtud. Para Waldo Emerson, un retiro en la naturaleza puede reponer nuestra mente y cuerpo cuando nos sentimos exhaustos por el trabajo y agobiados por la compañía de otros. La naturaleza siempre ha sido vista como medicinal para el cansancio, pues para el cuerpo y la mente oprimidos por un trabajo nocivo y una compañía tóxica, la naturaleza es medicina y restaura su tono. Carl Jung solía ser uno de esos incansables buscadores que intentaban aprovechar cada hora de vigilia para trabajar, analizar y descifrar los misterios del alma humana. Su dedicación lo llevó al borde del colapso, la fatiga y el desequilibrio lo obligaron a retirarse de la vida pública. Fue en ese retiro cuando se enfrentó a su propio inconsciente, dando origen a una de las etapas más creativas y profundas de su vida.
Nietzsche también atravesó una crisis semejante. Durante mucho tiempo, su mente trabajó con una intensidad desmedida, hasta que su cuerpo, consumido por el insomnio, el dolor y la soledad, comenzó a ceder. Sin embargo, aquel colapso no representó su final, sino su transformación. En la enfermedad encontró una especie de revelación, comprendió que el sufrimiento no debía ser temido, más bien, debía asumirse como un proceso creador, como una purificación que separa lo esencial de lo superfluo. Ambos descubrieron que el exceso de logro puede ser una forma de evasión. Quien nunca se detiene termina siendo devorado por aquello de lo que intenta escapar. Los más grandes genios a veces logran más cuando trabajan menos. En 1899, el psicólogo estadounidense William James observó que sus compatriotas se estaban acostumbrando a trabajar largas horas. En lugar de tener un efecto positivo en la producción económica y en el bienestar individual, James predijo que este estilo de vida no solo aumentaría la frecuencia y gravedad de nuestras crisis nerviosas, sino que también conduciría a una menor productividad. Tal como escribió en su ensayo El Evangelio de la Relajación, si trabajar largas horas y vivir con excitación y prisa nos permitiera hacer más, habría alguna compensación, alguna excusa para seguir así. Pero ocurre exactamente lo contrario. James identificó una verdad que actualmente se ha perdido en gran medida. El número de horas dedicadas al trabajo no es una buena medida de productividad. Como cualquiera que haya trabajado en una oficina puede atestiguar, es posible pasar todo el día trabajando y, sin embargo, lograr muy poco. Y existen pruebas que sugieren que, después de cierto número de horas, trabajar más se vuelve contraproducente. A comienzos del siglo XXI, el Servicio de Salud de Canadá estudió a más de 20,000 canadienses en los sectores público y privado para obtener información sobre cómo las personas usaban su tiempo en el trabajo. Sus hallazgos revelaron que, a medida que las horas de trabajo aumentan y aumentan, la gente se distrae más y es menos productiva. En la década de 1950, los profesores de psicología Raymond Ban y Willard Kerr preguntaron a sus colegas cuántas horas pasaban en la oficina y luego relacionaron esas horas con el número de artículos científicos que publicaban. En lugar de mostrar una relación lineal, donde más horas se tradujeran en mayor producción, los datos formaron una curva. Los científicos que trabajaban entre 10 y 20 horas a la semana publicaban más artículos que los que trabajaban menos de 10. Pero, a partir de ahí, el gráfico dio un giro inesperado. Los científicos que trabajaban 35 horas a la semana producían solo la mitad de artículos que aquellos que trabajaban 25 horas. Y quienes registraban 50 horas producían lo mismo que los que trabajaban solo 5. Los llamados adictos al trabajo, que pasaban 60 horas semanales o más en la oficina, eran los menos productivos de todos. Para generaciones pasadas, estos hallazgos no habrían sido sorprendentes. Antes de la revolución industrial, la jornada laboral estaba ligada más a los ritmos naturales, como la luz del día y las estaciones, que a horarios estrictos. Trabajar demasiado se consideraba contraproducente, porque se sabía que la fatiga disminuía la eficacia y la concentración. Filósofos y médicos antiguos, desde Hipócrates hasta los pensadores medievales y renacentistas, señalaban la importancia del sueño, la alimentación adecuada y el ocio como factores esenciales para la salud y la claridad mental. Con la revolución industrial y la mecanización del trabajo, esta noción de descanso como requisito para un buen trabajo empezó a debilitarse y se pasó a una visión más utilitaria de largas jornadas laborales, donde el valor de la persona se medía por su productividad constante. En su libro El ocio, la base de la cultura, el filósofo alemán del siglo XX Joseph Pieper explicó que los filósofos antiguos y medievales daban por sentado que el ocio, o lo que Pieper describía como una actitud de no actividad, de calma interior, era tan importante para el trabajo intelectual, como el enfoque activo y disciplinado. En siglos anteriores, autores, científicos, políticos y empresarios destacados crearon obras maestras, ganaron elecciones y dirigieron industrias mientras encontraban tiempo de sobra para largos paseos, siestas regulares, fines de semana fuera, e incluso vacaciones de varias semanas. Muchas personas destacadas que trabajaron en distintos campos y épocas compartían una pasión por su labor, una ambición enorme de triunfar y una capacidad de concentración extraordinaria. Sin embargo, al observar de cerca sus vidas diarias,
descubrimos que solo dedicaban unas pocas horas al día a lo que actualmente reconoceríamos como su trabajo más importante. Su creatividad y productividad, en otras palabras, no eran el resultado de interminables horas de esfuerzo, sino de jornadas laborales moderadas. La razón por la que algunas personas logran destacar trabajando solo unas pocas horas al día no es necesariamente porque sean más inteligentes que los demás, sino porque han aprendido a aprovechar el poder del descanso. Muchos piensan que cuando descansamos no estamos siendo productivos, pero esto es una falacia. El descanso no solo recarga la mente y el cuerpo, sino que además activa una parte del cerebro que opera fuera de la conciencia y que es capaz de procesar ideas, tareas y problemas relacionados con el trabajo. Durante mucho tiempo, los científicos convencionales pensaban que el cerebro solo estaba plenamente activo cuando estaba conscientemente enfocado en una tarea o pensamiento. Pero los neurocientíficos han descubierto una red inconsciente e interconectada de regiones cerebrales que se activa cuando descansamos y dejamos divagar la mente. La llamaron red neuronal por defecto. Los estudios han revelado que esta red participa en el procesamiento de experiencias, en la consolidación de recuerdos y en la generación de soluciones creativas a las tareas que nos ocupan durante las horas de trabajo consciente. El cerebro activa automáticamente la red por defecto tan pronto como dejamos de concentrarnos en tareas externas. Los estudios sugieren que esta red es una fuente de energía creativa en bruto. Está claro que el trabajo creativo del cerebro nunca se detiene. Incluso en estado de reposo, el cerebro sigue trabajando en problemas, examinando y descartando posibles respuestas, buscando novedades. Este es un proceso que realmente no podemos controlar, pero al aprender a descansar mejor podemos apoyarlo, dejar que funcione y darnos cuenta cuando ha encontrado algo que merece nuestra atención. Que la mente inconsciente siga trabajando incluso cuando descansamos ha sido intuido por algunos de los individuos más prolíficos del pasado. Por ejemplo, al reflexionar sobre por qué el descanso potencia la creatividad y la productividad, el renombrado matemático y polímata Henry Poincaré escribió: podría decirse que el trabajo consciente ha sido más fructífero porque se ha interrumpido y el descanso le ha devuelto a la mente su fuerza y frescura. Pero es más probable que este descanso haya estado lleno de trabajo inconsciente. La mayoría de nosotros desearíamos tener un doble que siguiera haciendo nuestro trabajo mientras descansamos, dormimos la siesta, jugamos o practicamos pasatiempos. Lo que muchos no se dan cuenta es que nuestra mente inconsciente es una especie de doble. Pero la condición es que solo se pone a trabajar cuando la mente consciente suelta el control del trabajo y nos damos tiempo para descansar. Ernest Hemingway, por ejemplo, aconsejaba que debíamos limitar el tiempo que dedicamos cada día a una tarea o proyecto. Pues, si pensamos demasiado en ello conscientemente o nos preocupamos en exceso, lo mataremos y nuestra mente se cansará. Una vez hemos dedicado suficiente tiempo a una tarea relacionada con el trabajo, Ernest Hemingway recomendaba alejarnos de ella y descansar, porque tu subconsciente seguirá trabajando en ello todo el tiempo. Dado lo explicado, entonces surge la siguiente pregunta: ¿cuántas horas deberíamos trabajar cada día? William Osler, profesor en la Escuela de Medicina Johns Hopkins y creador del primer programa de residencia para médicos, aconsejaba a sus estudiantes estudiar no más de 4 a 5 horas diarias. O como escribe Alex Kim Pan, autor del libro Produce más trabajando menos, el patrón de trabajar intensamente 4 horas diarias con descansos ocasionales no se limita a científicos, escritores u otras personas que ya son exitosas, consolidadas y con libertad para organizar sus horarios. También puede verse en estudiantes que luego se convierten en líderes en sus campos. Siempre que sea posible, lo mejor es realizar nuestro trabajo más enfocado a primera hora de la mañana, ya que la mente está más fresca en esas horas y más creativa, pues aún está en transición entre el estado de sueño inconsciente y la vigilia consciente. Completar un bloque sólido de trabajo en la mañana también nos permite descansar y disfrutar el resto del día sin culpa. Ese descanso activa, además, la parte de nuestra mente inconsciente que se mantiene trabajando en las tareas e ideas en las que nos enfocamos durante la mañana. El mundo no nos da tiempo para descansar, tenemos que tomarlo, escribe Kim Pan. Deberíamos poner tanto cuidado en cómo descansamos como en cómo trabajamos, ya que algunas formas de descanso son más restauradoras y mejores para preparar nuestra mente inconsciente a seguir trabajando. De hecho,
una de las principales actividades que ocupa a las personas cuando no están trabajando, navegar en redes sociales, no constituye un verdadero descanso, ya que sobrecarga la mente con estímulos. Los estudios han mostrado que el cambio constante de atención entre publicaciones, imágenes y videos resulta mentalmente agotador. En lugar de mirar fijamente el teléfono, una de las mejores formas de descansar es mirar al vacío y dejar que la mente divague. Personalmente no considero que dejar divagar la mente sea una pérdida de tiempo, sino una actividad cognitiva crítica que nos ayuda a comprender el mundo, digerir experiencias, procesar ideas y crear nuevas conexiones entre cosas, lo cual es la base de la creatividad. Podemos dejar vagar nuestra mente mientras descansamos físicamente o mientras caminamos o hacemos senderismo, otra de las formas de descanso preferidas por las figuras más productivas de la historia. Mis mejores pensamientos han surgido mientras caminaba, escribió el filósofo Søren Kierkegaard. Nietzsche dedicaba sus mañanas a este ejercicio, y señalaba: todos los grandes pensamientos son concebidos mientras caminamos. Caminar no solo es saludable físicamente, ya que estimula la circulación, sino que también, mientras caminamos, el entorno activa nuestra atención de forma pasiva, fomenta la divagación mental y coloca a nuestra mente consciente en un estado agradable de ensoñación que estimula la creatividad y la activación de nuestro inconsciente creativo. Tomar siestas por la tarde es otra forma poderosa de descanso. El psicólogo sueco Anders Ericsson dedicó su carrera a estudiar a individuos que alcanzaron niveles de élite en sus respectivos campos. Su trabajo es la base de la conocida idea de que se necesita práctica deliberada y enfocada, popularmente resumida en la noción de las 10.000 horas para volverse experto. Lo que a menudo se pasa por alto es que muchos de los individuos de más alto rendimiento priorizaban el sueño y descansaban adecuadamente, incluyendo siestas regulares, lo que les permitía mantener su energía, concentración y capacidad de aprendizaje durante periodos prolongados de práctica. La actividad física, ya sea practicar deportes o hacer ejercicio, es otra forma de descanso que las personas altamente productivas incorporan en sus días. Una razón evidente por la cual las actividades atléticas contribuyen al éxito profesional es la conexión entre mente y cuerpo. Un cuerpo fuerte y saludable sostiene una mente aguda y enfocada. Una razón menos evidente es que la actividad física intensa hace casi imposible concentrarse de manera consciente en pensamientos relacionados con el trabajo. Este descanso mental prepara a la mente inconsciente para seguir generando ideas y soluciones en segundo plano. No deberíamos sorprendernos de que las personas puedan ser físicamente activas y a la vez hagan un trabajo de nivel mundial, escribe Kim Pang. Debemos reconocer que hacen un trabajo de nivel mundial precisamente porque son físicamente activas. Participar en pasatiempos o actividades no relacionadas con el trabajo, ya sea jugar ajedrez, cultivar un jardín, tocar un instrumento o leer literatura de ficción, también constituye una excelente forma de descanso. Winston Churchill, por ejemplo, encontraba relajación y un escape muy necesario de las presiones y complejidades del trabajo político dedicando cada tarde un tiempo a la pintura. Y como él observó con agudeza, el cultivo de un pasatiempo y nuevas formas de interés es una política de primera importancia para un hombre público. No basta simplemente con apagar las luces que iluminan el campo principal y ordinario de interés, es necesario encender nuevas luces en un campo distinto. Las partes cansadas de la mente pueden descansar y fortalecerse no solo con reposo, sino también empleando otras partes. Trabajar en la mañana y descansar el resto del día es mucho más factible para quienes tienen flexibilidad en sus horarios y no están sujetos a la rutina tradicional de oficina de 9 horas. Sin embargo, si contamos con la libertad suficiente para organizar nuestros días de esta manera, vale la pena experimentarlo, ya que puede aumentar la productividad, dejar espacio para el descanso y los pasatiempos, y en última instancia apoyar un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal, evitando así el agotamiento temprano que tantas personas sufren en sus carreras. Dar prioridad al descanso diario también moldea un gran carácter. El exceso de trabajo genera la ansiedad de sentir que nunca hay tiempo suficiente para lograr todo lo que queremos o necesitamos hacer. Sin importar dónde estemos o qué hagamos, sentimos prisa y quedamos atrapados en un ciclo de urgencia. Y como observó el filósofo Søren Kierkegaard, de todas las cosas ridículas en el mundo, lo que me parece más ridículo de todo es estar ocupado en el mundo.
Ser un hombre apresurado en sus comidas y apresurado en su trabajo. Los grandes caracteres, en contraste, no viven bajo la carga de esta prisa implacable, poseen en cambio una calma interior cultivada al reservar suficiente tiempo cada día para el descanso. Todo lo que Adán tuvo y todo lo que César pudo tener, tú también lo posees y puedes alcanzarlo. Adán nombró a su hogar cielo y tierra, César llamó a la suya Roma. Tú quizá llames a la tuya un taller de zapatero, 100 acres de tierra arada o el desván de un erudito. Sin embargo, línea por línea y punto por punto, tu dominio es tan vasto como el de ellos, aunque sin nombres ostentosos. Por ello, construye tu propio mundo. Como nos enseña Michel de Montaigne, cuida bien tus momentos libres, son como diamantes en bruto. Si los desechas, su valor nunca se conocerá. Si los aprovechas, se convertirán en las gemas más brillantes de una vida útil.